Y bueno, tenemos para esto un entrevistado, Rafael Archondo, desde México. Él se encuentra en este país, pero no pierde el hilo ni el más mínimo milímetro de lo que acontece en Bolivia. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas noches, bienvenido. Hola Miroslava, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y para tu audiencia. Gracias, Rafael. Bueno, existe una percepción cada vez más extendida de que el intento de golpe de Estado del pasado miércoles no fue tal. Los expertos en temas militares cuestionan las características de la asonada militar y políticos de la radical del MAS, y la oposición la califican como un espectáculo, un show montado con muy mal cálculo político del mismo presidente y su entorno. ¿Cómo lo ves tú desde allá? ¿Cómo están viendo estos acontecimientos del 26 de junio y bueno, todas las secuelas que se pueden percibir hasta la fecha? Gracias Miroslava por la pregunta. Bueno, yo creo que esencialmente lo que vimos el 26 de junio no fue ni un intento de golpe, ni un autogolpe. Yo creo que tampoco es un autogolpe, entonces voy a añadir un poco más de confusión en todo lo que se está diciendo. Si hubiese sido un intento de derrocar a Luis Arce, hubiésemos conocido cuando menos una proclama golpista, ¿no crees? Es decir, cuando alguien quiere derrocar a otra persona, a alguien que está ejerciendo el mando, lo primero que hace es, primero, sorprenderlo, segundo, tomarlo preso, y tercero, hacer una proclama que justifique, digamos así, los actos que se han cometido. Ninguna de las tres cosas hemos visto el 26 de junio. Entonces eso me hace pensar que Juan José Zúñiga no quería derrocar a Luis Arce. Si hubiese querido hacerlo, por lo menos lo hubiera dicho, pero en ningún momento lo hace. Habla solamente de un cambio de gabinete, de la liberación de los presos políticos y de una, digamos así, recuperación de la democracia, ¿no? Pero efectivamente nada de eso sucede, ni siquiera cuando Zúñiga está frente al presidente Arce, en ese careo que vimos todos los bolivianos, ni siquiera en ese momento se produjo una intención de derrocar, tampoco de aprehender al jefe de Estado, ni a sus ministros que se paseaban por la plaza a esa hora de la tarde, ¿no? Entonces, me parece que golpe no fue. Pero tampoco fue, Miroslava, autogolpe, porque generalmente cuando se habla de autogolpe estamos hablando de un proceso por el cual el Poder Ejecutivo toma algunas medidas para seguir gobernando, para seguirse manteniendo en el poder, pero habiendo trastornado elementos fundamentales del funcionamiento constitucional, ¿no? Un famoso autogolpista fue Adolfo Hitler, que ganó las elecciones de 1933 y acto seguido procedió a clausurar el Congreso. En ese Congreso, dicho sea de paso, él tenía la mayoría de los miembros de ese Congreso eran militantes y seguidores de Hitler. Y entonces les resultó fácil porque fueron las propias cámaras las que se disolvieron y concentraron todo el poder en el Ejecutivo, ¿no? Mientras el Ejecutivo de manera muy rápida procedía a arrestar a todos los miembros de la oposición. Eso se repitió de alguna manera en el Perú el año 1990, cuando Alberto Fujimori cerró el Congreso peruano, llamó a nuevas elecciones y modificó la Constitución, ¿no? Entonces un autogolpe es eso básicamente. Lo que tenemos acá es un acto de protesta de un pequeño grupo de las Fuerzas Armadas, el regimiento Méndez Arcos de Chayapata, que tiene unos blindados, y un grupo de la Policía Militar que tomaron la Plaza Murillo. No sabemos con qué demandas, pero sin duda alguna habrán sido demandas internas. Por ejemplo, evitar la cesación de funciones de Zúñiga o incluso colocar a Zúñiga como comandante general de las Fuerzas Armadas. Pudieron haber sido esas dos demandas, básicamente. Frente a este hecho, que es responsabilidad exclusiva de Luis Arce, porque él debió haber suspendido o cesado en sus funciones a Zúñiga el mismo día lunes, 5 minutos después de que dio esa entrevista al programa No Mentirás. Dejó que el tiempo pasara y entonces sucedió este acto de motín o esta especie de plantón en la Plaza Murillo, ¿no? Entonces, sucedidas las cosas, mi hipótesis es que el gobierno
decidió aprovechar el momento para calificar el hecho como un golpe de Estado y colocarse en una posición de víctima, ¿no? Con el fin de lograr el reconocimiento y el apoyo internacional y con el fin de superar a Evo Morales en la lucha interna que tiene dentro del movimiento al socialismo. Es decir, en ese momento, si es que el golpe se hubiese intentado dar, Luis Arce se ponía, digamos así, en igualdad de condiciones con Evo Morales, ¿no? Y podía disputarle de alguna manera el liderazgo. Incluso podía decir, como seguramente lo ha dicho, que él, en vez de huir del país, encaró este supuesto golpe de Estado, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo sucedido el 26 de junio ha querido ser aprovechado, digamos así, por Luis Arce para construir un discurso antifascista, antigolpista, plenamente democrático, que permitiera que los bolivianos estuviéramos por lo menos una semana hablando de otra cosa que no fuera la falta de dólares o la falta de combustibles o los problemas de la economía. Mira cómo se teje, ¿no? Cómo se teje esta trama que se dio incluso mucho antes de este 26 de junio. Hay algunos escépticos que, bueno, hablan sobre la veracidad de los hechos y que hay otros que señalan que Zúñiga fue engañado, incluso desde el momento en que dio una entrevista a un programa de televisión, cuando habría sido inducido a decir lo que dijo, y que al saber que iba a ser relevado es que se unió a algunos militares radicales quienes determinaron de manera improvisada el intento golpista, por ello estos resultados. También tenemos un personaje que yo conocí muy poco tiempo, coincidí en un tema laboral con él, el señor Aníbal Aguilar, hermano de un exministro, quien precisamente tiene ese tipo de nociones, podríamos decir, tanto tener una versión contra los chilenos como también hablar muchísimo de este tipo de narrativas en las cuales es necesario ser un poco más drásticos. ¿Cuál viene a ser el papel de Aníbal Aguilar en este sentido? Que se encuentra con una detención domiciliaria, por cierto, después de haber sido acusado de ser el artífice intelectual de esto. Pues yo he visto los videos de Aníbal Aguilar Gómez, que además es una personalidad conocida en el contexto del discurso político, ¿no? Él es, digamos, un nacionalista radical que continuamente, digamos, ha acusado a Chile de actividades conspirativas, de querer dividir a Bolivia. En su época, digamos así, formó parte del MNR, fue autoridad en la época de Goni, también de Paz Estensoro, y luego claramente Aníbal Aguilar Gómez se unió, digamos así, a lo que podemos llamar la izquierda nacionalista, que terminó incorporándose al MAS. El propio señor Aguilar Gómez pues dice ser en este momento coordinador del Ministerio de Defensa, entonces sigue siendo funcionario público. Yo creo que esencialmente, al igual que Zúñiga, pues es un arcista en el sentido de que está trabajando para el actual gobierno y en este momento, por las acusaciones que se le han hecho, pues se habría plegado, digamos, a esta labor, ¿no? Pero Aníbal Aguilar Gómez dista mucho de ser un fascista y yo creo que en Bolivia no hay un problema entre la democracia y las Fuerzas Armadas. Eso sucedía en los años 80, en los años 70 del siglo pasado, ¿no? En Bolivia no existe una contradicción entre las Fuerzas Armadas y la democracia. No existe una corriente fascista al interior del ejército. El propio Zúñiga, si uno escucha detenidamente la entrevista que él dio la pasada semana, hace una semana, va a encontrarse con un militar nacionalista que efectivamente dice cosas muy parecidas a las que dice Aníbal Aguilar Gómez, que por algo también es coordinador del Ministerio de Defensa, es decir, está dentro de esta línea discursiva, digamos, del socialismo militar, podríamos decir, ¿no? El propio Zúñiga dice en esa entrevista que sus mentores, que sus referentes históricos son Juan José Torres, que le hizo, digamos, hizo que el padre de Zúñiga le pusiera ese nombre a su hijo. Luego habla de Bush, de Villarroel, es decir, en los marcos de un nacionalismo militar o un socialismo militar, ¿no? Entonces, ¿por qué Luis Arce le dice a Evo Morales que cuando desconfía de los datos se está poniendo del lado del fascismo? ¿Qué fascismo hay en Bolivia? Yo evidentemente vivo en México y a lo mejor no me he podido dar cuenta a la distancia de esto, pero yo creo, Miroslava, que no hay fascismo en Bolivia y que la contradicción no es entre la democracia y las Fuerzas Armadas, sino simple y llanamente entre Evo Morales y Luis Arce.
tweets precisamente que ha dado a conocer Evo Morales. Este tweet, en primero, habla de que se disculpa con el sector internacional precisamente por esta narrativa del golpe, y posteriormente obviamente dice que no cree en lo que ha hablado o cómo ha presentado, digamos, el 26 de junio Luis Arce. Y Luis Arce responde rápidamente: Evo Morales, no te equivoques una vez más, claramente lo que ocurrió el 26 de junio fue un golpe militar fallido, dice, ¿no? Y como tú dices, o sea, se habla ahora de fascismo y que se están negando lo ocurrido. Haciendo rememoranza un poco al día, precisamente el 26 de junio, al día siguiente Arce hablaba en conferencia de prensa que preocupado, al primero que llamó para que se proteja fue a Evo Morales. Entonces había una especie de, digamos, tratar de protegerse entre ambos. Sin embargo, esto vuelve a romperse. ¿Por qué te hablo de esto? Ahora me gustaría un poco adentrarnos a la situación del movimiento al socialismo y cómo deja mal parada esta situación, no solo a nivel internacional y nacional, sino también a nivel de lo que significa este partido político que está en una situación muy delicada. El día de ayer ya presentó sus papeles al Tribunal Electoral precisamente para ver que se oficialice, que puedan de una vez resolver el entuerto en el cual están metidos. Sí, correcto. Yo creo que este intento de golpe, como se le ha llamado, pero que en realidad fue un motín, este motín militar lo que ha hecho es profundizar el conflicto dentro del MAS. Te recuerdo, Miroslava, que es la primera vez que Luis Arce les responde de manera directa y sin intermediarios a Evo Morales, ¿no? Estamos presenciando el primer encuentro de Twitter o de X, ¿no?, entre ambos líderes. Es decir, hasta aquí Luis Arce siempre se había cuidado de no atacar a Evo Morales. Incluso este ataque parece el ataque de un hermano o de un padre a un hijo. Le dicen, no te equivoques, ¿no? Me hace un poco recuerdo a la frase de la comadre Mónica cuando le decía al compadre Carlos, amor, no te equivoques, ¿no? O sea, casi es una ruptura entre dos esposos o una pareja. Y efectivamente, yo creo que el motín lo que hizo es ahora ya de manera muy frontal y directa enfrentar a los dos liderazgos y colocarlos en dos trincheras distintas, ¿no? Entonces yo creo que ya la división del MAS es un hecho irreversible, que ya no se puede, digamos, resolver ni puede haber reconciliación posible. Y entonces efectivamente las cosas ya están más o menos, las cartas ya están echadas, ¿no? Los dos van a trabajar su discurso en contra de un supuesto golpe. Los dos van a ser los más grandes antigolpistas de Bolivia, en un país que no ha tenido golpes de Estado desde 1980. Y sin embargo, para estos dos líderes resulta que el enemigo es el fascismo anidado dentro de las Fuerzas Armadas. Esas Fuerzas Armadas a las que ellos obligaron durante casi 2 décadas a gritar patria o muerte, ¿no? Esas Fuerzas Armadas serían ahora de pronto fascistas, ¿no? Y entonces yo creo que ya es una utilización escandalosa de las instituciones, y eso es lo que me parece más terrible. Y como tú bien decías, la imagen internacional de Bolivia está por los suelos, porque después de lo que Evo Morales ha dicho, efectivamente lo único que hay es confusión, falta de credibilidad. Yo pensaba en broma, la próxima que de verdad haya un golpe, nadie se va a acordar de nosotros, ¿no? Nadie se va a poner a ver qué pasó, porque realmente ya hemos dado lecciones terribles, digamos así, de falta de fe, falta de credibilidad en las cosas que están pasando. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que este hecho, el 26 de junio, se terminó de quebrar el MAS, y no solamente se forzó la puerta del viejo palacio quemado, que no fue derribada, sino que además se ha terminado de quebrar la unidad interna del MAS. ¿Tú crees que esto haya sido casi a propósito? Porque yo tengo conocimiento de que ambas fuerzas, evistas y arcistas, están ya dialogando, negociando con partidos políticos que ya están admitidos, que ya tienen personería jurídica. O sea, es como si estuvieran de alguna forma preveyendo que se va a perder la sigla del MAS. Pero obviamente no pueden hacer una muerte anunciada tomando en cuenta todos los afectos que existen en los movimientos sociales precisamente a esta sigla histórica. Interesante el dato que tú das, Miroslava, suena muy coherente. Yo creo que efectivamente la sigla ya se la da por perdida,
y cada uno de los liderazgos está dispuesto a avanzar lo más que pueda para aparecer en la papeleta electoral del próximo año, ¿no? Lo que creo que es más preocupante es que yo creo que después de esto, Luis Arce estará dispuesto también a instrumentar a los jueces para que inhabiliten a Evo Morales, ¿no? Antes yo lo creía imposible, pensaba que esto era muy difícil, pero ahora que han sido capaces de manipular de esta manera a las Fuerzas Armadas, creo que es muy posible que hagan valer ese comentario del Tribunal Constitucional antes de fenecer su mandato en diciembre, diciendo que en Bolivia solo se puede gobernar 10 años como máximo, ¿no? Que no está en ningún lugar de la Constitución. O sea, legalmente Evo Morales puede ser candidato sin problemas, porque no está aspirando a una elección, a una segunda elección continua, ¿no? Entonces, yo creo que puede llegarse a ese extremo, ¿no? Habrá que ojalá desear que eso no pase, porque eso va a generar un conflicto aún mayor, y el problema no es tanto que el MAS se divida, que ese es un asunto que solo interesa a sus militantes, sino que la división del MAS hunda a Bolivia, ¿no? Ese es el grave peligro que estamos viviendo. Ojalá este asunto doméstico, interno, que hoy ha escalado a nivel internacional y ha comprometido la honra del país, se quede en el ámbito doméstico de un partido político. Muchísimas gracias por todo el detalle y por todo tu tiempo que nos estás dando acá en Sin Mordaza. Gracias a ustedes y estamos en contacto permanentemente.